Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar con ustedes gracias a la invitación que nos hizo la doctora Evangelina Mosquet-Curiel, organizadora de este curso. Me alegra doblemente porque tenemos una larga relación con este hermoso país que va más allá de este momento. Hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, la seguridad del paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? Ya lo hemos visto en la presentación anterior. Se ha definido como el hecho de mantener al paciente libre de lesiones prevenibles producidas por la atención médica. O sea, nosotros queremos asegurarle al paciente que no solo va a ser correctamente tratado, sino que vamos a evitar que se produzcan lesiones prevenibles durante la atención. Eso vale tanto para la atención hospitalaria, ambulatoria, en los consultorios, en las ambulancias. Y esta definición se debe a la Agencia de Investigación y Calidad en la Salud, que conocemos por sus siglas AHRQ. El porqué de este término. Cuando empezó todo el movimiento que se originó después de la publicación del Errores Humanos, la palabra error médico, la palabra error en medicina, la palabra vigilancia del error, no fue muy bien recibida. Tal es así que en estos momentos una antigua sociedad que se llamaba para el estudio del error diagnóstico en medicina cambió su nombre por una frase más positiva, la Sociedad para Mejorar el Diagnóstico en Medicina. ¿Y a qué se debe esto? Hay una resistencia a trabajar y mencionar la palabra error, porque la cultura está basada en la infalibilidad del médico, en la renuencia a aceptar que cometemos errores y sobre todo por la responsabilidad, la culpa, la vergüenza, el temor a las conclusiones. Lucian Lipp, que fue uno de los adelantados en este tema, lo decía así: desde la facultad y durante la residencia se trata de practicar la medicina sin error. ¿Cómo puede haber error sin negligencia? O sea, ¿cómo puede haber un error sin culpa de parte del que está ejecutando? Y la opinión pública, que pesa mucho, emite opiniones como esta. Fíjense que dentro de esta comunicación que hizo un lector a un diario de Montevideo, termina diciendo: en medicina el error médico es absolutamente inadmisible y la negligencia significa la pérdida de vidas. Por otra parte, la prensa siempre ha hecho un motivo de escándalo cuando hay algún problema derivado de la atención médica. Y los titulares son universales. En Francia dicen: la medicina es un nuevo asesino serial. En Estados Unidos los titulares también suelen ser muy aparatosos. Y todo eso forma un círculo vicioso que impide que se aborde abiertamente el tema del error. Acá hay una frase que me encanta y digo que cada joven que entra a estudiar medicina tendría que comprender esta verdad. Lo dijo Richard Smith, que es un médico inglés, fue el editor del British Journal of Medicine y un hombre con una visión absolutamente liberal. Dice: cada doctor que practica la medicina ha cometido errores. Algunos han cometido errores importantes que han llevado a la muerte del paciente. Es parte de ser un doctor y no es en absoluto fácil. Esto es tan cierto, tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con el paciente, con la familia, con la sociedad. Y cuando un error nuestro causa la muerte o le causa un daño irreparable a un paciente, estamos con una angustia, con una serie de problemas que no son fáciles de abordar. Es más, ustedes habrán leído en la prensa de casos extremos de una NER que se suicidó porque cometió un error que le costó la vida a un niño. Y hay muchos médicos, lo que ahora se ha llamado segunda víctima, que no se han recuperado de la
emoción y del desastre psicológico que acarrea ser responsable de un daño grave o la muerte de pacientes. Ya la seguridad de los pacientes estaba contemplada hace muchos años con Florencia Nightingale, cuando ella se dedicó a asistir a los soldados heridos en la guerra de Crimea, hizo esta frase que es tan actual. Puede parecer extraño que lo primero que se le pida a un hospital es que no haga daño. Frase que sigue siendo vigente en el momento actual. Por otra parte, todos aquellos médicos o enfermeras que trataron de hablar abiertamente de que había cosas que estaban mal y que afectaban a los pacientes, fueron muy mal recibidos por sus contemporáneos. Fueron criticados, fueron llevados a un destierro social. Fíjense que Alexander Gordon, un joven médico escocés, en 1795 intuyó que la sepsis puerperal era una enfermedad contagiosa que se transmitía a través de los médicos y las partidas. Era una época en la cual no se conocía la existencia de gérmenes y la noción de contagio tampoco estaba firmemente arraigada. Pero este joven médico trató de modificar las circunstancias y fue tan hostilizado por sus colegas, fue tan censurado que abandonó el ejercicio de la profesión y se murió muy joven. Su historia está relatada en una novela que se acaba de publicar hace poco y se llamaba Touching Distance y que todavía no le he conseguido, pero estoy en eso. Bueno, acá tenemos otra víctima de las circunstancias, mucho más conocido que Gordon, que fue Ignacio Semprún. Él insistió en el lavado de manos. Decía que la sepsis puerperal venía por las prácticas de los parteros que venían de hacer una autopsia, de atender un parto que no había higiene. ¿Y cómo le fue a Semprún? Su rango en el hospital fue disminuido, después fue despedido y falleció en un manicomio, circunstancias que hasta el día de hoy no son muy claras. Unos años más tarde, este doctor Abel Codman, que falleció en 1940, fue un pionero en lo que hoy llamamos acreditación de hospitales en medicina basada en la evidencia. Él insistía en llevar un seguimiento de los pacientes, un seguimiento estricto. Después que el paciente abandonaba el hospital o no lo abandonaba, había que seguir toda su evolución, a ver si había sido correctamente tratado, con el fin de prevenir futuros errores. Y decía que los hospitales tenían que tener una serie de condiciones para ser acreditados como tales. Por supuesto que sus colegas no estaban en absoluto de acuerdo y le hicieron una serie de acciones para prevenir sus intenciones, y él, en un intento de cólera, en un intento desesperado, presentó este póster que él había diseñado personalmente, que causó muy mala impresión. El póster mostraba una avestruz que hundía la cabeza en la tierra, no quería saber lo que sucedía, y mientras tanto sus patas estaban expulsando pepitas de oro que recogían los médicos y los especialistas. Por supuesto que esto se consideró sumamente ofensivo, fue expulsado de todas las sociedades científicas y murió en la más absoluta pobreza. Esta es la imagen del cementerio donde él, que se sabía enfermo terminal, buscó comprar una tumba para que su esposa no tuviera ese problema y no lo consiguió. Tal era el grado de pobreza. Hace pocos años, en el año 2014, una colecta popular consiguió una tumba en un cementerio de Estados Unidos, en Cambridge, donde en la lápida se puso su nombre y una frase que dijo: puede llevar más de 100 años para que mis ideas sean aceptadas.
En el momento actual hay premios que llevan su nombre, pero durante su vida el hecho de querer denunciar la existencia de errores, de querer prevenir los errores, de exigir un control en los hospitales, lo llevaron al ostracismo y a la muerte. Otro colega contemporáneo de otra víctima del deseo de hacer las cosas bien, se llamaba Richard Cabot, era un médico muy apreciado, por otra parte era pastor y pertenecía a una familia aristocrática, era toda una personalidad y se suponía que iba destinado a ocupar la cátedra de medicina. Cuando tuvo la mala idea de hacer autopsias y demostrar la cantidad de errores diagnósticos que se cometían, por supuesto que siguió el mismo destino que su otro colega. No consiguió la cátedra y murió con mucha tristeza viendo que sus ideas no habían fructificado. Un médico y novelista que se llamó Cronin, el autor de La Ciudadela, tuvo la idea de hacer la descripción del ambiente laboral que había en Inglaterra en los años 30 y mostró los aspectos más controvertidos de sus colegas: la codicia, la falta de ética, el robo de trabajos científicos, el lucro indebido. Y por supuesto, si bien la novela tuvo gran éxito entre el público, él tuvo que dejar Inglaterra e irse a vivir a Suiza, porque sus colegas no le perdonaron lo que había escrito. Años más tarde, sin embargo, se considera que su novela fue uno de los pilares que ayudó a crear un sistema nacional de salud en Inglaterra, para terminar con las inequidades asistenciales. Un médico que se llamó David Hilfiger publicó en enero de 1984 una especie de confesión cargada de angustia por los errores que había cometido en el ejercicio de su profesión. Él trabajaba como médico de atención primaria en un medio rural y tenía que hacerse cargo de muchas cosas, desde un parto, una cirugía, traumatología, y evidentemente no tenía la experiencia suficiente para desempeñarse de esa manera, por lo cual cometió varios errores que lo atormentaron el resto de sus días y que lo publicó en esta revista. Cuando recibió el editor este artículo, lo llamaron para decirle: por favor, no lo publique, se va a exponer a una serie de complicaciones legales, no queremos que lo publique. Pero él de todas maneras insistió y lo publicó, lo cual causó un pequeño, gran estremecimiento entre el cuerpo médico. Y miren este resumen. Acá se puede acceder en internet a los archivos del New England Journal of Medicine y está señalada la presentación del artículo de este doctor. Sin embargo, no se accede a él, no está en los archivos. Se puede leer porque el propio Hilfiger lo publicó en un blog que lleva, pero no quedó registrado en los anales de la revista. En el año 1994, Lucian Lipp, que podemos considerar el Cristóbal Colón, el descubridor de la seguridad del paciente, preocupado 10 años atrás, él había empezado a estudiar el problema de los errores, ¿se acuerdan el trabajo clásico que es del año 84? Estudió la psicología industrial, buscó la manera de entender por qué se cometían errores, y esto, por un artículo terminado en 1992, estuvo durante 2 años buscando un editor que quisiera publicar su artículo. Finalmente consiguió, porque tenía una amistad personal con el director de la revista Llama, que se lo publicaran. Y fue publicado el 23 de diciembre, en vísperas de Navidad, con la idea de que nadie leyera una revista en esas fechas. Pero la revista se publicó y poco después el editor decía que había recibido muchísimos correos de odio. Fue acusado de estar del lado de los abogados, que era un maldito chaquetero y un traidor a la causa. Eso fue en el año 2000. No estamos hablando de
épocas remotas. Esto pasó hace menos de 15 años. Poco después, casi simultáneamente, hubo un gran escándalo en Gran Bretaña, en Inglaterra, porque se demostró que un centro que pretendía erigirse en el centro absoluto de la cirugía cardíaca infantil estaba llevando a cabo una serie de operaciones que terminaban con la muerte de los pacientitos. Y era tan escandaloso el índice de la mortalidad que finalmente se hizo una investigación oficial al respecto. Y en esa investigación se demostró que había muchas muertes innecesarias causadas por la inexperiencia de los cirujanos, que eran cirujanos de adultos, pero que no tenían experiencia en las malformaciones infantiles. Y el escándalo fue tal que llegó al presidente del Consejo Médico. Era un señor muy respetado, se llamaba Donald Irving, y era el presidente del Colegio Médico desde el año 95 hasta el 2001. El doctor Irving no tuvo más remedio que reconocer que los cirujanos habían actuado más allá del límite de su competencia y por lo tanto fueron debidamente sancionados. Eso provocó también que este doctor fuera duramente criticado por los colegas, por todos los colegas, tuvo que abandonar el cargo de presidente del Colegio Médico y narró su experiencia en un libro que se llama El cuento del doctor, el debate entre el profesionalismo y la confianza pública. Cuando apareció este trabajo que admitía que realmente se cometían errores y además lo presentaba como la actividad humana más peligrosa, y era mucho más seguro viajar en un tren, en un avión, en manejar, trabajar en la industria química, y la salud, el cuidado de la salud estaba en las actividades humanas más peligrosas, junto con los montañistas y este deporte que consiste en tirarse con una soguita desde un puente. Esto además era gráficamente representado por estas columnas, en las cuales públicamente se admitía que el cuidado médico causaba más muertes que andar en un coche en el lugar de trabajo o en la aviación. Y el colmo fue lo que escribió un periodista, que dio la imagen que después quedó consagrada en todos los estudios de seguridad, que decía: la mortalidad que se produce durante la asistencia médica es comparable a lo que pasa si 3 aviones Jumbo se estrellan cada 2 días. Decía, llama tanto la atención cuando un avión se estrella, ocupa tanto espacio, y sin embargo la mortalidad producida por la asistencia médica pasa desapercibida, pasa ignorada, porque no tiene el carácter dramático de la caída de un avión. Bueno, simultáneamente a lo que pasó en Inglaterra y en Estados Unidos, apareció una toma de conciencia en otros países, casi todos países angloparlantes, Canadá, Australia, pero se extendió al resto del mundo y empezaron a publicarse estudios que mostraban que tenían una alta incidencia de errores médicos en la asistencia. Algunas eran cifras realmente muy importantes, porque si en Estados Unidos 3.7% había causado esa conmoción, ¿qué podemos comparar con Australia, que tiene casi un 17%? Y las revistas de medicina empezaron a publicar artículos acerca de los errores médicos, que de ser muy pocos a comienzos de la década de los 90, fueron aumentando hasta el año 2000 de una manera muy importante, y si del año 2000 esta parte, evidentemente que la gráfica saltaría de la pantalla. Por supuesto que la Organización Mundial de la Salud
tomó cartas en el asunto. Muchos países formaron una alianza mundial tratando de mejorar las condiciones de la asistencia, y un papel muy importante le cupo en estas circunstancias a las asociaciones de pacientes. Como ya saben ustedes, los pacientes y los familiares, como decíamos, no solo es el acto médico en sí el que puede provocar un incidente. Todo lo que está alrededor de la asistencia médica es posible que cause un daño de diversa gravedad. Eso puede estar desde la planta física, en la cual haya cualquier tipo de accidente, puede haber un derrumbe, puede haber un cortocircuito, puede haber algo que favorezca las caídas. En este momento estamos pensando justamente en el terrible accidente que sucedió hace un par de años en México, cuando explotó la pipa con un combustible y que provocó la muerte de muchos niños y de 3 enfermeros realmente heroicos que dieron su vida para salvar a esas criaturas. Que las podríamos aprovechar a recordar a Ana Lilia Gutiérrez, Mónica Horta y Jorge Tinoco. Otras circunstancias pueden ser las intoxicaciones alimenticias, las intoxicaciones por el agua. En un hospital norteamericano hubo una infección de legionelas que venían por el agua, que venía por las cañerías. O sea, el concepto es que la seguridad del paciente excede solamente lo clínico. Hay que tener en cuenta todas las condiciones en las cuales está la planta física, los insumos. Hay una anécdota que es muy representativa de esto que les estoy diciendo y que pasó hace un tiempo en el hospital de Duke, en el cual casi 4.000 pacientes fueron intervenidos con un material esterilizado con una mezcla de fluido hidrostático usado en los ascensores. ¿Qué había pasado? El equipo de mantenimiento que cambiaba el fluido por donde se deslizaban los ascensores, los colocó dentro de unos bidones y los dejó en un galpón, esperando que vinieran a retirarlos. Pero un encargado del hospital los confundió con el jabón líquido y ordenó que los subieran, y estuvieron varios meses lavando y esterilizando los instrumentos quirúrgicos con el fluido de los ascensores. Por suerte no pasó nada, pero no queremos pensar lo que hubiera podido ser. Y finalmente hay algo que está dándose lamentablemente también en el área de la salud, y son acciones criminales que actúan contra los pacientes. Por ejemplo, en algunos sitios se vio que los pacientes no recibían los medicamentos a menos que le pagaran a quien se lo tenía que administrar. En otros lugares, los pacientes ni siquiera llegaban a ver los medicamentos, porque eran robados de la farmacia y vendidos en un mercado negro paralelo. También se ha encontrado, y es una triste realidad, que hay agentes sanitarios que abusan sexualmente de los pacientes, de cualquier manera, desde una violación hasta decir obscenidades, toqueteos inadecuados, y eso se ha visto en el personal de enfermería, se ha visto en médicos, se ha visto en técnicos y paratécnicos de la salud. Por otro lado, también se ha constatado que hay un maltrato a los pacientes vulnerables, a los viejitos, a los niños, a los cuales se les somete no solo un castigo físico, sino se los deja mucho tiempo sin cambiarle la ropa cuando han hecho sus necesidades, o se directamente se les ha pegado, o se les ata, se les maltrata. Hay un extremo de patología que lamentablemente no es tan excepcional, y son los asesinos seriales de pacientes. La señora que vemos en las fotos se llama Beverly Alice, y era una mujer con un trastorno muy, muy grave, que había rotado por varios hospitales de Europa en los CTI y había matado una cantidad de pacientes, entre niños y adultos. Nadie lo podía creer
porque esta señora era muy amable, era la primera en abrazarse a los padres cuando los niñitos fallecían, y eso puso en evidencia la necesidad de ser más exigente en la contratación de personal y averiguar un poco qué antecedentes tiene y cómo es su conducta. Y hace no mucho, un par de años, en España se condenó a un enfermero que venía rotando por distintos institutos geriátricos, era muy apreciado por los pacientes y por sus compañeros, y era un asesino serial temible. Y finalmente, el otro peligro que estamos viendo y que se está dando en muchos países, cosa que antes solamente veíamos en alguna película, es los delincuentes que invaden un hospital. Hay rateros que se introducen, y si no son bandas criminales puede ser alguien, un individuo, que está enojado con otra persona y va a la institución donde está internado para asesinar. Esas cosas han quedado filmadas y registradas. Por lo tanto, las medidas que tenemos que tomar para que los pacientes estén seguros ya tienen que ir más allá de lo que nosotros podemos hacer en nuestra función asistencial, sino que hay que velar para que no sucedan otro tipo de hechos lamentables. Bueno, les agradezco mucho la atención, espero que nos podamos ver en el próximo encuentro. Muchas